Hola, buenas. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, aquí en Miguel Turra, en el Ayuntamiento de Miguel Turra, queremos hacer una valoración del último pleno celebrado en la noche de ayer. Y digo bien lo de noche por lo que les voy a comentar, porque tuvimos un pleno a altas horas del día ya, a las 10:30 de la noche. Y bueno, aquí estuvimos hasta la 1 de la mañana discutiendo un tema muy importante, como es la gestión del dinero público y, en este caso, a qué se iban a destinar el superávit que tuvo las cuentas del Ayuntamiento durante el año 2016. Entonces, los grupos municipales ayer estábamos viendo qué proyectos eran los más adecuados para poder destinar una cantidad concreta, que eran 152.000 euros, es decir, unos 25 millones de pesetas, para lo que se llaman inversiones financieramente sostenibles. Hablaba de lo de ser un pleno a altas horas de la noche y es una crítica que desde aquí queremos realizar al equipo de gobierno y a la convocatoria que se hizo, porque no tiene mucho sentido que, como estoy diciendo, para un pleno importante donde nosotros vamos a gestionar dinero público, vaya todo muy deprisa y muy corriendo. Y voy a explicar muy rápidamente la secuencia de lo que ocurrió ayer y previamente. Normalmente todos los años, cuando el ayuntamiento da superávit, es decir, que ha sobrado dinero respecto de los ingresos que hemos tenido en cuanto a los gastos que luego se han realizado, que es algo que viene obligado y prácticamente ahora mismo todos los ayuntamientos de España lo están teniendo por esa ley Montoro que llaman, que tiene el famoso techo de gasto, que hay una cantidad determinada que no se puede superar en cuanto a los gastos que se realicen. Pues bueno, al final del año lo normal es que los ayuntamientos, como digo, den superávit. La ley permite que con este superávit bien se amortice deuda, es decir, el dinero que se le debe a los bancos se les devuelve. O bien, la otra opción que da es que ese dinero se destine a obras financieramente sostenibles, que son normalmente obras de envergadura, como puede ser el año anterior la Casa de Capellanía, por ejemplo, y este año es lo que se discutía. Todo esto se va repitiendo año a año. Todo esto lo conocemos desde el 31 de marzo, cuál es la cantidad que ha dado de superávit del año anterior. A lo largo del resto del año se van haciendo unas previsiones, unas proyecciones para saber hasta dónde nos podemos gastar. Normalmente esto se realiza en el mes de agosto, en el mes de septiembre, se puede hacer para trabajar como pensamos nosotros, con calma, pensando bien los proyectos que se van a presentar y luego al final, si es posible, llegando a un consenso entre los grupos para buscar siempre lo mejor para la ciudadanía. En este caso esto no ha ocurrido así, porque el 20 de octubre teníamos ese informe elaborado por intervención donde se nos decía que 152.000 euros eran lo que podíamos gastar en estas inversiones. ¿Qué ocurre? Ayer, cuando celebramos el pleno, era día 29 de noviembre. Desde el 20 de octubre hasta el 29 de noviembre tuvimos que esperar hasta 3 días antes de este pleno que hemos celebrado para saber por parte del equipo de gobierno la cantidad que se iba a destinar para estas inversiones y, al mismo tiempo, para conocer los 3 proyectos que presentaba el equipo de gobierno, dándonos un día, exactamente un día, para celebrar una comisión, la Comisión de Hacienda, que en un principio incluso parecía que no querían celebrarla, sino entrar directamente en el pleno. Y de este modo, ya digo, una comisión a las 8 de la mañana que tuvimos y luego un pleno a las 10:30 de la noche, lo repito, a las 10:30, porque había miembros del equipo de gobierno que estaban fuera, que no podían acudir a la hora normal de un pleno, que suelen ser las 8 de la tarde, en algún caso las 9, y al final lo celebramos a las 10:30. Con un particular más, siendo 29 de noviembre, si no se llegaba a un acuerdo, entonces no se podía celebrar otro pleno porque ya estábamos fuera de plazo y perderíamos esa posibilidad de destinar ese dinero a obras que redundasen en su beneficio. Hay que echar la culpa totalmente, y desde aquí lo hago, al equipo de gobierno, a la mala gestión hecha por su parte, porque no tiene ningún sentido que, conociendo que esto se va a producir, esperen hasta el último momento para tratar de presentarnos al resto de equipos lo que son los proyectos que quiere sacar adelante el equipo de gobierno. Vaya por adelantado que nos alegramos de que al final hubiese una decisión, afortunadamente, que fue que los proyectos presentados, se los digo, por parte de Izquierda Unida, que son actuaciones de mejora de abastecimiento en Peralvillo, por un importe de 50.000 euros, obra de remodelación de la cubierta del edificio del Ayuntamiento por un importe de 23.000 y la instalación fotovoltaica en edificios de propiedad municipal por un importe de algo más de 78.000 euros, fueron los que salieron adelante, pero con la peculiaridad siguiente. Salieron adelante porque el Partido Socialista renunció a lo suyo para votar a favor de lo de Izquierda Unida, porque si no, ese dinero, como les decía antes, hubiese ido para pagar la deuda con los bancos. Pero lo peor del caso es que unos minutos antes de este pleno presentó el propio equipo de gobierno una enmienda de última hora
como cogiendo un proyecto de cada uno de los partidos, excepto del nuestro, que luego les explicaré en qué consistía nuestro proyecto, y en definitiva trataba que, pues aquí mismo, con alevosía se puede decir, y casi, bueno, con nocturnidad seguro, de que pasásemos por el aro el resto de los partidos. Evidentemente, tras el debate que ocurrió, vio el equipo de gobierno que nosotros íbamos a votar en contra, que cada partido iba a votar al proyecto suyo y por lo tanto al final no iba a tener la mayoría, porque el Partido Socialista, el equipo de gobierno de Victoria Sobrino no se entera, y lo digo así claramente, desde junio de 2015 no se entera de que no está en mayoría en este ayuntamiento. Somos 9 concejales, el resto de la oposición, frente a los 8 concejales del Partido Socialista. No tienden la mano al resto de los partidos y lo están repitiendo continuamente. Lo repiten con la aplicación del superávit. Lo han repetido en tema de presupuestos, aunque a última hora este año les salió ahí Izquierda Unida echándoles un capotillo y al final pudieron sacar adelante los presupuestos. Lo realizan con las ordenanzas fiscales que todos los años vemos. Normalmente se piensan que siguen teniendo mayoría absoluta, que pueden hacer lo que quieren y no es así. Ayer en el Pleno hubo momentos de tensión realmente porque veíamos que todo esto se escapaba por una mala gestión. Me dirijo incluso a los propios votantes del Partido Socialista para que entiendan que ahora mismo el equipo de gobierno que está representando a su partido no lo está haciendo bien porque llega todo con mucha precipitación. Hay muchas cosas que no salen adelante porque no hay una buena gestión en este ayuntamiento y quiero que ustedes lo sepan también a la hora de depositar su voto, en el sentido de decir, el equipo de gobierno presidido por Victoria Sobrino comete muchos errores que no son buenos para toda la ciudadanía. Para el resto de la ciudadanía, sea del partido que sea, voten a quien voten, no es bueno lo que está ocurriendo. Vuelvo a repetir, salieron al final los proyectos presentados por Izquierda Unida porque quedaba la opción que fui yo el que le pedí al equipo de gobierno, digo, hagan ustedes un receso, voten, por favor, a uno de los proyectos presentados por los otros partidos porque si no esto se va a quedar en tierra. Y al final, efectivamente, hicieron un receso, iba a ser 10 minutos, estuvieron 20 minutos deliberando a ver qué es lo que iba a hacer el propio Partido Socialista y cuando volvieron, pues sí, dieron su voto a favor de los proyectos de Izquierda Unida, que tengan en cuenta que Izquierda Unida había presentado estos proyectos pues preparándolos la tarde anterior, porque no tuvo tiempo de más. Es decir, una elaboración deprisa y corriendo también porque queríamos los otros partidos, como es lógico, participar. Y es lo que hicimos durante la tarde del pleno del día anterior. Preparar unos proyectos que entendíamos buenos para la ciudadanía, pero deprisa y corriendo. No tiene ningún sentido que trabajemos así los concejales, seamos del partido que seamos. Y es algo que, vuelvo a decir, se está repitiendo continuamente en este ayuntamiento en demérito de la buena gestión que se debe llevar en beneficio suyo, de todos los ciudadanos. Nosotros, ¿qué queríamos hacer? Con esos 152.000 euros, un proyecto muy sencillo, muy demandado y muy probablemente muy entendido por todos ustedes, que era sustituir lo que es el césped natural que tiene el estadio municipal nuestro, que todos lo conocen, que es un patatal auténtico y que no se puede practicar ahí ningún tipo de deporte, y entendimos que lo mejor era sustituirlo por césped sintético, haciendo un estudio, viendo la cantidad que nos cuesta eso y teniendo en cuenta que el césped sintético en el estadio provocaría menos lesiones en los jugadores, porque muchos de ellos se están lesionando por el estado del terreno e incluso muchos de ellos, entiendo yo, como persona que ha practicado deporte durante muchos años, no pueden estar desarrollando bien su labor, porque los entrenamientos ahí es prácticamente imposible entrenar. Es casi lo mismo que si se ponen a entrenar aquí en la acera, en la calle, en ese sentido, porque está como un patatal auténtico ese campo y se necesita sustituirlo. Han dicho que durante este año se sustituirá, que se va a hacer una nueva plantación del césped. Desde nuestro punto de vista va a ser una auténtica animalada porque, teniendo en cuenta lo poco que está lloviendo en estos momentos, el ayuntamiento se va a gastar un dineral para tener un estadio con césped un poquitín mejor, pero a lo mejor durante el año 2018, teniendo en cuenta cómo está la climatología, resulta que en nuestra región, en nuestra provincia, en nuestra localidad, tenemos restricciones a la hora de utilizar el agua y es probable que ese campo, el agua que necesite para un buen mantenimiento, no la vaya a tener y se vaya a echar a perder el césped ese nuevo que se pretende poner ahí. Solución: si ponemos un muy buen césped sintético en el campo, ahorramos por un lado lesiones en nuestros deportistas, ahorramos por otro lado una cantidad importante de dinero que probablemente la vayamos a perder por el mantenimiento que tiene un campo de césped natural que ronda los 30.000 o 40.000 euros al año, y por último también estaríamos haciendo un beneficio para lo que es el medio ambiente a la hora de no necesitar una cantidad muy abundante de agua para tener que mantener esas instalaciones. Nuestro proyecto era muy sencillo
ya digo, se podía haber ejecutado perfectamente, lo que pasa que, bueno, al final cada partido llevaba el suyo, la llave la tenía el Partido Socialista y el Partido Socialista optó por algo que entiendo yo que, bueno, sí que es necesario porque todos los proyectos presentados eran buenos, pero al final es algo que tal vez a lo mejor por ponerse en manos de Izquierda Unida, por esto de que las izquierdas se junten, y no dar su voto a favor del Partido Popular, que podría ser algo muy chocante aquí, del PSOE con el Partido Popular, y entonces ya digo que al final salen los 3 proyectos presentados a última hora y probablemente con poca preparación por parte de Izquierda Unida, que seguro que ellos mismos hubiesen preferido tener mucho más tiempo para poder desarrollarlos debidamente, pero las precipitaciones del equipo de gobierno, las precipitaciones del Partido Socialista las acabamos pagando todos los que estamos sentados aquí y sobre todo, las acaban pagando todos ustedes que nos están viendo ahora mismo. Muchas gracias.